Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico, ya que hoy hemos tenido un día muy interesante tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional. Comenzamos con esta primera noticia, donde una serie de empresas continúan la estela de Coinbase, que ya ayer anunció que decidía romper el partner que tenían con Silvergate. En este caso tenemos a empresas como Gemini, Crypto.com, Bitstamp e incluso MicroStrategy que comenta que tiene una exposición mínima a Silvergate, pero que también deciden alejarse de ellos. Entonces, bueno, parece ser que esta dinámica podría continuar los próximos días e incluso se podrían añadir nuevas empresas. La siguiente noticia que me gustaría aquí comentar es que parece ser, o se empieza a rumorear, que Tether, la empresa que lleva todo el tema de USDT, parece ser que empresas afiliadas a ellas han estado falsificando documentos para poder obtener cuentas bancarias. La verdad es que el tema de Tether a mí no me gusta comentarlo demasiado porque hay mucha conspiración, mucha gente lo llama estafa, otros dicen que después de tanto tiempo es imposible que caigan. Yo sinceramente prefiero simplemente observar, jugar mi estrategia, que mi estrategia, como sabéis, en este tipo de situaciones donde puede haber mucha incertidumbre, lo mejor es diversificar. Y como tenemos varias alternativas en el caso de las stablecoins, pues ¿para qué vamos a estar all-in en una si podemos estar en varias? Entonces, en el caso de USDT, esto no sé hasta qué punto será cierto, porque, como os digo, es que esto se está comentando ya desde hace mucho tiempo. Mucha gente ha pronosticado la caída de USDT desde hace ya bastante tiempo y de momento han estado cayendo otras stablecoins que quizás parecían incluso más robustas. No sabemos lo que podrá llegar a pasar, pero como siempre os recomiendo que en estos casos, para reducir el riesgo, diversifiquemos. La siguiente noticia que me gustaría comentar va relacionada a FTX, ya que sigue saliendo información nueva, y en este caso comentan que FTX solamente ha encontrado un Bitcoin de 1591 que tenían los usuarios en el momento del colapso. En general, los documentos están revelando que el agujero que podría haber en los activos de todos estos clientes, que probablemente hayan perdido ya el dinero para siempre, tanto uniendo FTX.com como FTX US, sería un agujero de 8,7 billones de dólares. Ya sabéis que cuando hablan de billones en Estados Unidos se refieren a 8.700 millones. Porque ahí las cosas son un poco diferentes y a eso lo llaman billones, nosotros billones es otra cosa. Pero como lo dicen así, yo os lo aclaro porque hay gente que luego se lía. Entonces, el agujero es importante, obviamente, es un poco ya lo que se venía comentando desde hace tiempo y yo personalmente dudo mucho que puedan llegar a salvar algo de aquí. O sea, es demasiada pasta y mucha gente se ha limpiado las manos. Aunque, todo el tema de Sam, los juicios y demás, probablemente vaya a acabar mal para él. Pero si lo ha hecho mal, pues que sea consecuente con sus actos. Y tenemos también otra noticia interesante en este caso, siguiendo un poco con esas noticias que íbamos comentando ya sobre BUSD. Continúa cayendo y USDT parece ser que es la que más está ganando en todo esto que está sucediendo con BUSD. Pues vemos como BUSD lleva pues ya unos cuantos días en caída sin parar, o sea, ha estado cayendo constantemente, mientras que USDT ha estado ganando constantemente, probablemente siguiendo un poco esas caídas de BUSD, porque ya comentábamos hace más de una semana, diría yo, que había una posible jugada que parecía que podrían estar haciendo con compras de Bitcoin con BUSD para acabar vendiendo a USDT. Lo tenéis por el canal hace ya bastante tiempo, pero ese es un poco el resumen de la jugada. Otra noticia también que me gustaría comentar, que esto va a ir un poco relacionado a lo que luego vamos a ver en el análisis técnico, es una caída bastante importante en lo que ha sido el Open Interest y también en el Funding Rate. El Open Interest comentábamos hace poco más de una semana que estaba bastante alta la cosa, había subido bastante y con esta última caída que hemos tenido la corrección ha sido muy importante.
Sobre todo esto lo que podemos llegar a entender es que probablemente muchos operadores estén empezando a entrar en short en estos niveles. Así que luego vamos a revisar si en los mapas de liquidaciones hemos visto que en esas zonas que comentábamos en vídeos anteriores ha aumentado esa liquidez. Otra cosa también que teníamos que comentar es que parece ser que los senadores estadounidenses han enviado una carta a Binance y a Binance.us solicitando todos los balances de Binance y las subsidiarias de Binance desde el 2017 hasta el presente. Empieza a moverse mucha cosa últimamente y habría que tener un poco de cuidado con esto, ¿vale? Está empezando a sonar mucho otra vez USDT, ahora empiezan a marear a Binance. Yo no creo que vaya a acabar en algo súper grave, a no ser que llegue la quiebra de Binance o la quiebra de USDT también, pero de momento lo que estamos viendo es más ruido que otra cosa. Y ya lo último que quería comentar, siguiendo con esto de las liquidaciones, tenemos aquí que en una hora hubo una liquidación total de 56 millones de dólares que estaban en long. Y ahora sí que sí, comenzamos con el análisis técnico. Empezamos en este caso revisando la situación en el SP500, donde estamos viendo justo lo contrario a lo que hemos visto en el día de hoy en el mercado cripto. Mientras Bitcoin está cayendo casi un 5% en el día de hoy, tenemos al SP500 rompiendo esa dinámica bajista que traía y haciendo un cambio de contexto bastante importante, subiendo un 1,6% en el día de hoy. Como veis, reingresando en lo que es la estructura, aunque a nivel operativo creo que esta estructura ya no es interesante, pero sí que nos sirve para tener claro que el contexto ha cambiado. En vídeos anteriores veíamos cómo cada vez que llegaba a estos niveles, el rechazo era bastante claro y de hecho ayer parecía que intentaba volver a rechazar otra vez. Pero con este reingreso el contexto ha cambiado y por lo tanto probablemente podamos ver un nuevo giro en el mercado, ya que esto ha sido un giro rápido y en principio si llegásemos también a romper la siguiente zona, aunque como os digo a nivel operativo no vamos a estar operando esta estructura porque creo que quizás se ha podido quedar un poco obsoleta con el tiempo. Pero si llegásemos a ver una ruptura de lo que es esta línea de tendencia, entonces sí que se podría acelerar bastante este movimiento. De hecho ya vemos que va con bastante fuerza en estas últimas horas. Lo que estaría interesante es saber si llega a testear más o menos esta zona, que sería como la zona de soporte, en torno a los 3.980, ya que aquí tenemos por un lado esa continuación de lo que era la parte baja de la estructura anterior y también tenemos por aquí cerca los VWAPs, tanto el semanal como el mensual. Y ahora vamos a comentar qué es lo que ha sucedido en estas últimas 24 horas en Bitcoin. Porque bueno, ayer veíamos cómo al precio le estaba costando un poquito superar esta zona de los VWAPs, pero en un inicio valorábamos que podríamos llegar a tener algún tipo de fallo estructural en caso de alcanzar la parte alta. Por el contrario, el precio no consiguió superar esta zona, ya de por sí le costaba un poco en estos niveles, pero lo que no esperábamos era un sell-off tan agresivo como el que ha habido. Sí que valorábamos que pudiese llegar a haber algún tipo de sacudida en estos niveles, que por ejemplo teníamos aquí marcado los 23.036 y también tuvimos aquí otro nivel que marcábamos como otra posible estructura un poco más amplia, pero es que la sacudida ha sido inmensa, o sea, no sé siquiera si podemos llegar incluso a considerar esto un evento de sacudida, porque para eso tendríamos que ver un reingreso lo más inmediato posible en lo que es esta estructura. Mientras no veamos eso, a nivel operativo esta estructura ya no podríamos hacer demasiado con ella. Sí que podríamos intentar ver si llegamos a tener algún tipo de test, alguno de estos niveles, o por ejemplo los VWAPs, para intentar valorar luego una operativa en continuación de ventas. Pero por otro lado es que el sell-off es tan grande que no nos deja ningún tipo de oportunidad operativa aquí. Las huellas que veníamos analizando en general eran bastante neutras. Lo único que podría haber desequilibrado un poquito el análisis era en caso de haberse dado o bien este fallo estructural o bien algún tipo de sacudida pero con un reingreso inmediato. Lo que no esperábamos era una venta tan agresiva como la que ha habido. Ha sido una venta muy agresiva de spot, luego estaremos revisando los CVDs para ver qué podemos ver por ahí.
pero que por el momento pues pone a Bitcoin en una situación bastante complicada, ya que volvemos a estar en lo que es la parte alta de la estructura mayor de 4 horas. Si venimos al gráfico de 4 horas, veréis que actualmente estamos otra vez testeando esta zona. No está todo perdido, o sea, esto no significa que nos vayamos ya a cero, pero sí que es importante ver si llegamos a mantenernos por encima de este nivel, ya que en caso de ver algún tipo de reingreso y consolidación dentro de la estructura, entonces Bitcoin sí que estaría rechazando esta zona operativa, demostrando debilidad, y ahí es donde podríamos dar continuación a un posible movimiento bajista. Mientras no veamos ese escenario, por el momento se seguiría manteniendo alcista, pero como os digo, con cuidado de no perder este nivel. Luego, a nivel operativo, sí que es cierto que le ha costado romper estos 25.200, que sería también un nivel muy importante que teníamos aquí marcado, pero esta búsqueda de liquidez que estamos viendo también podría ser para luego intentar atacar más esta zona con más fortaleza, ya que aquí ya le estaba costando un poco. Recordemos que este movimiento fue un movimiento muy acelerado, que a largo plazo no es sostenible, y que este tipo de situaciones son necesarias. Al final necesitamos correcciones para que con esta búsqueda de liquidez pueda luego atacar otra vez a esas zonas de resistencia que tiene por el camino. Entonces, esto es normal en un movimiento alcista. Lo único que cambiaría ese contexto sería, como os digo, un posible reingreso y una consolidación en la estructura mayor. En este caso sí que nos tendríamos que poner más en disposición bajista, pero mientras estemos en esta situación, yo desde mi punto de vista lo sigo viendo alcista. Ahora bien, como os digo, tenemos que ver que la acción del precio respete en este caso los 22.030, que es el nivel donde tenemos actualmente el soporte, y en caso de que por algún motivo hubiese un giro en V muy agresivo en esta estructura, ahí sí que tendríamos oportunidad otra vez para esta estructura. Si por el contrario vemos durante este fin de semana aceptación por parte de los operadores en estos niveles operativos, quizás podamos analizar esta estructura en 15 minutos, o incluso si llega a hacer una más amplia, pues ya el sábado lo analizaríamos. Pero en un inicio, si no tenemos algo de este estilo para las próximas horas, esta estructura probablemente pues la tendríamos que eliminar y no se podría haber buscado ningún tipo de oportunidad. Porque al final, como comentaba ayer, las huellas eran bastante neutras, aquí con un uptrust, aquí con una pequeña huella de debilidad. El secondary test bastante neutro también, más o menos sobre la zona media de lo que es el rango. Así que bueno, lo único que podría haber desequilibrado ese análisis, como os comentaba, era un posible fallo estructural, pero para eso teníamos que haber visto primero un ataque a esta zona. No hemos visto eso y la sacudida que hemos tenido ha sido bestial. O sea, es que de hecho esto no sé si siquiera podemos llegar a considerarlo una sacudida, porque para eso tendríamos que ver luego ese reingreso. Ahí sí que consideraríamos esto una sacudida, y además una sacudida importante. En caso de ver esta situación, si se llegase a dar, sería una señal de extrema fortaleza, y ahí sí que tendríamos que estar valorando algún tipo de compra en el momento del test. Así que nada, a nivel operativo aquí no habría mucho más que comentar. Vamos a revisar las herramientas. Comenzamos por Bookmap. Os recuerdo también que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Y aquí lo que podemos ver, lo que yo destacaría al menos, son unas órdenes de compra que hay sobre la zona de los 21.950, pero aparte de eso tampoco se ve gran cosa. Vamos a revisar el multibook. Parecía que sí que había absorbido al final estas órdenes que veíamos por aquí. Esto es bastante extraño, porque en raras ocasiones llega a absorber estas órdenes. Ha habido, bueno, esta sería ya la segunda vez que vemos algo parecido, y además recientemente fue la anterior vez, pero es raro que llegue a ejecutar estas órdenes. Como veis, ahora empieza a entrar volumen de ventas sobre la zona de los 22.700, pero se han ido retirando en estas últimas horas. Vamos a hacer un poquito más de zoom, a ver desde aquí cerca qué podemos ver. Tenemos aquí algunas compras en los 22.000, pero aparte de eso la verdad es que tampoco hay mucho más que comentar. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones, que esto sí que hoy va a estar muy interesante, sobre todo después de todo lo que han liquidado por parte de los long. Vamos a poner por aquí, bueno, el multi, venga. Vamos a ver si nos deja. A ver si con suerte carga el multi. Y esto, bien. Vamos a ver relación de longs y shorts. Esto más o menos está 50-50, así que no destacaría nada.
En el mapa de liquidaciones, wow, ha desaparecido mucha liquidez que ayer estaba por parte de los short. Y esto podría significar que esa liquidez no la han buscado primero porque probablemente serían de operadores institucionales, lo que a veces se llama ballenas en el mercado cripto. Y lo importante es que podrían ya haber cerrado esos shorts, porque estamos viendo que ha desaparecido la liquidez que veíamos por aquí. Todavía queda un poco, en la zona de los 23.386 más o menos, pero es bastante menos liquidez de lo que hemos visto en vídeos anteriores. Por parte de los long habría bastante liquidez a partir de los 20.780. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y aquí vemos algo bastante similar. Como veis, aquí había bastante liquidez y en estas últimas horas no es que quede demasiado en esta zona. Quizás luego en el mapa de corto plazo veamos mucha liquidez en estos máximos, así que vamos a cargarlo y luego lo revisamos. Mientras tanto, en los CVDs ha habido mucho movimiento y además movimiento bastante extraño. Veamos como, por ejemplo, Coinbase antes del movimiento bajista seguía comprando con cierta agresividad y luego en el momento de la venta, en la primera vela no vendió demasiado, o sea, como veis el volumen delta nos marca una venta normalita dentro de lo que cabe, pero en la segunda ya sí que vendió con mucha agresividad. A partir de ahí lo que hemos visto ha sido una compra quizás no tan agresiva de golpe, pero sí bastante continuada, que lo que ha hecho es que el resultado, a pesar de la caída, en cuanto al CVD, sea incluso positiva. O sea, como veis, aquí teníamos el spot antes de la caída y aquí lo hemos tenido después de un rato, después de que estuviese lateralizando en esta zona. Así que puedo interpretar que aquí ha habido cierta acumulación. Acaba de entrar aquí una venta bastante importante porque se ha empezado a mover esto de repente. Y de hecho teníamos que revisar el gráfico de 15 minutos. No sé por qué estaba revisando esto. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. A ver si podemos llegar a encontrar algún tipo de oportunidad. Vamos a trazar aquí una estructura que casi se me olvida. Aunque bueno, a nivel operativo, sabiendo que es fin de semana, probablemente esto se mantenga lateral. En general, sí que es cierto que está teniendo aquí un par de uptrust. Podría demostrar un poco de fortaleza en el corto plazo, ya que no está visitando la parte baja otra vez. Y bueno, parece ser que sí que ha habido suficiente volumen de parada para lograr este equilibrio. Aunque a nivel operativo no veo nada, sinceramente, para operar. O sea, yo esto lo dejaría el fin de semana. A ver si el fin de semana se mantiene lateral y ya podemos comentar algo más. Pero parecería tener un poco más de fortaleza en este caso. Además, porque tampoco está alcanzando otra vez la parte baja. Como os digo, mientras nos mantengamos por encima de esos 22.000 y no consolidemos el reingreso, creo que estaremos bien. Estaba revisando a ver si se estaba viendo bien el gráfico y sí, se está viendo bien. Volviendo a los CVDs, perdón, disculpadme. En este caso, por parte de Bitfinex, aquí hay algo también bastante curioso y es una compra en cierta manera agresiva, porque en comparación a lo que había antes, pues sí que destaca bastante. Parecido a lo que estábamos viendo aquí en Coinbase. Pero luego vendieron con mucha agresividad en el movimiento bajista. En este caso, tanto en la primera vela como en la segunda. De hecho, luego siguieron vendiendo un poquito más en estos minutos después de lo que fue la primera caída gorda. Y lo que luego fue bastante curioso es este movimiento de aquí. Porque metieron algunas compras agresivas que acabaron vendiendo de golpe horas después. Yo imagino que porque el mercado no reaccionó demasiado a esas compras, así que simplemente decidieron deshacerse de esa posición y de hecho han tenido aquí luego otras dos ventas también bastante agresivas después de esta que metieron tras las compras. Por parte de Binance, siguiendo un poco al precio, aunque también con ventas agresivas. De hecho, yo diría que en este caso la venta fuerte de spot vino desde Binance, porque como veis, ellos fueron los que más vendieron en la primera vela. En la segunda se ve como han vendido con un poco menos de agresividad y en la tercera también. O sea, se ve bastante armonía entre lo que son las velas y el volumen delta. Y luego aparte de eso han estado aquí en estas últimas horas vendiendo poquito a poco. No con ventas tan agresivas,
pero sí que poquito a poco han ido descargando, sobre todo a partir de aquí más o menos. Es cuando se ve que empieza a caer un poquito de forma más agresiva. Y vamos a revisar lo que son el resto de CVDs y futuros. Los futuros han seguido directamente al precio. Aquí creo que no hay nada destacable. Bueno, sí. Mirad cómo Kraken en estos últimos minutos, en estas últimas horas, tiene aquí una pequeña acumulación en los futuros. Por parte de Huobi, siguieron lo que fue la caída, así que aquí no hay nada que destacar. Aunque estos ya venían vendiendo de forma continuada con el tiempo. O sea que no les pilló tan de sorpresa este movimiento bajista. Y poco más, así que vamos a revisar los mapas de corto plazo. Y bueno, un poco lo que os comentaba. Más o menos por esta zona de máximos tenemos mucha liquidez. En la zona de los 23.455, 23.500, podríamos decir hasta los 23.656 hay bastante liquidez. Por parte de los long, como veis, no queda prácticamente nada. O sea, está ahí todo bastante tranquilo. Y aquí seguimos viendo un poco la misma dinámica. Tenemos un primer clúster hasta los 22.534 más o menos. Y luego tenemos otro que es donde más liquidez vemos, desde los 23.295 hasta los 23.637. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.